Bien, empezando con el tema de hoy, el título es El matrimonio en el Código Civil de la Ciudad de México a partir de la reforma del 2021. Conocimiento de los derechos y obligaciones para el matrimonio. Por el alumno Cruz Oria Enrique Rafael. La siguiente investigación tiene como propósito dar a conocer los derechos y obligaciones para el matrimonio, realizando un análisis del Código Civil para la Ciudad de México. En esta investigación tocaremos 3 capítulos relevantes. En el primero analizaremos los actos que se generan en el matrimonio. En el segundo analizaremos los derechos y obligaciones que se generan en el matrimonio por el Código Civil para la Ciudad de México. Y en el tercero vamos a ver qué son los matrimonios nulos y el divorcio por el Código Civil para la Ciudad de México. Los métodos utilizados para la realización de la presente investigación serán un análisis normativo para comprender desde el Código Civil para la Ciudad de México cuáles son las obligaciones y los derechos en el matrimonio en la Ciudad de México, para así conocer las limitaciones y libertades que tiene cada uno de los cónyuges. Así también se utilizará el método de derecho comparado para diferenciar entre el matrimonio del sacramento y como lo establece la normativa jurídica. Capítulo 1. Actos que se generan en el matrimonio por el Código Civil para la Ciudad de México. El primer tema de este capítulo es el concepto jurídico de matrimonio. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante un juez del registro civil y con las formalidades que estipula el presente código. El tema 2 es el concepto del sacramento. El Código de Derecho Canónico se creó por el Vaticano y define el matrimonio como la alianza matrimonial por el que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio en toda la vida ordenada por su misma índole natural. Y bien, como tercer tema tenemos los fines. En los fines eh, podemos ver que en una investigación realizada por la UNAM definió que jurídicamente los fines para el matrimonio son estabilizar las relaciones sexuales, crear una familia y libre procreación, generar entre ellas las condiciones óptimas para el desarrollo e igualdad, la ayuda mutua y la generación de deberes, derechos y obligaciones. Capítulo 2. Derechos y obligaciones en el matrimonio. Como primer tema tenemos los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. En este capítulo nos enfocamos en los derechos y obligaciones de la vida en sociedad conyugal partiendo del matrimonio. El tema más relevante parte de que nos presentan los términos económicos jurídicamente dispuestos para el sostenimiento del hogar. El matrimonio, empezando por los cónyuges, dice que contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a sus alimentos y a los de sus hijos, así como la educación de estos en los términos que establece la ley, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden para este efecto según sus posibilidades. A lo anterior, no está obligado el que se encuentre imposibilitado para trabajar y careciese de bienes propios, en cuyo caso el otro atenderá integralmente a sus gastos. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán iguales para los cónyuges independientes de sus aportaciones económicas para el sostenimiento del hogar, el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar. Los requisitos e impedimentos para contraer matrimonio
deben celebrarse ante un juez del registro civil con las formalidades que estipula el presente código. Pero para que esto se lleve a cabo es indispensable que no existan los impedimentos jurídicos como la falta de edad requerida por la ley, el parentesco de consanguinidad sin límite de grado de línea recta ascendiente o descendiente, en línea colateral igual. El impedimento se extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que este tercer grado no se haya obtenido una dispensa. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna. El atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio con el que quede libre. La violencia física o moral para celebración del matrimonio. La impotencia incurable para la cópula. Padecer alguna enfermedad crónica incurable que sea además contagiosa o hereditaria. El matrimonio subsiste con personas distintas a aquellas con quienes se pretenda contraer el parentesco civil extendido hasta el descendiente del adoptado. En el tema 3, el contrato de matrimonio con relación a los bienes. Previamente, para hablar del contrato tenemos que hablar de que el matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o separación de bienes. Las capitulaciones matrimoniales son pactos que los otorgantes celebran para distribuir el régimen patrimonial que su matrimonio reglamenta, la administración de los bienes, los cuales deberán recaer en ambos cónyuges, salvo pacto en contrario. Las capitulaciones matrimoniales se otorgan para la celebración del matrimonio y durante este podrán otorgarse o modificarse durante el matrimonio ante el juez de lo familiar o ante notario, mediante una escritura pública. Tema 4. La sociedad conyugal. La sociedad conyugal nace de la celebración del matrimonio durante este y podrá comprenderse, entre otros, los bienes de los que sean dueños los otorgantes al formarlas y las capitulaciones matrimoniales en las que se constituya la sociedad conyugal constará de escrituras públicas cuando los otorgantes pacten hacer coparticiones o transferencias de las propiedades o bienes que ameriten tal requisito, para que la traslación sea válida. En este caso, las alteraciones que se hagan de las capitulaciones deberán otorgarse en una escritura pública, haciendo la respectiva anotación en el protocolo en el que se otorgaron dichas capitulaciones y la inscripción del registro público de propiedad. Como tema 5 tenemos la separación de bienes. Para iniciar en este tema empezamos en que puede haber separación de bienes o bienes virtuales de capitulaciones anteriores al matrimonio o durante este, por convenio de los consortes o bien por sentencia judicial. La separación puede comprender no solo de los bienes de los dueños, los consortes para celebrar el matrimonio, sino también de los que se pueden adquirir después. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en los capítulos de separación serán objeto de sociedad conyugal que deben constituir los esposos. Durante el matrimonio, la separación de bienes puede ser terminal o modificada. Así también conveniente para ambos cónyuges. No es necesario que conste de una escritura pública las capitulaciones en que se pacten la separación de bienes ante la celebración del matrimonio. Si se pactan durante el matrimonio, se observará la formalidad que existe entre estos. Capítulo 3. Matrimonios nulos y divorcio por el Código Civil para la Ciudad de México.
Concepto de divorcio. De acuerdo al Código Civil, el divorcio es la forma legal de extinción de un matrimonio válido en la vida de los cónyuges por causas surgidas con posterioridad a la celebración de este y que permiten a los divorciados contraer con posterioridad nuevos matrimonios válidos. De acuerdo con su forma legal, el divorcio solo puede demandarse por una causa previamente establecida por la ley ante la autoridad competente y cumpliendo con todos los requisitos legales del procedimiento. En el tema 2 tenemos el divorcio por el Código Civil de la Ciudad de México. Una vez revisado el concepto de divorcio, podemos entender que el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud para contraer otro. Ahora bien, podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad judicial, manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar las causas por las cuales se solicita. Solo se decreta cuando se cumplen los requisitos extinguidos por los artículos. Como tema 3 tenemos los matrimonios nulos. Hablando de la nulidad, existen varias causas, entre ellas están el error acerca de las personas con quien se contrae, cuando entendido con un cónyuge celebrar el matrimonio con una persona determinada, lo contrae con otra, que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a alguno de los procedimientos numerados en el artículo 156 del Código Civil. La acción de la nulidad que nace del error solo se puede deducir por el cónyuge engañado. Pero si éste no denuncia el error dentro de los 30 días siguientes, se tiene por ratificado el consentimiento y queda subsistente del matrimonio, a no ser de que exista algún otro impedimento que lo anule. La acción de nulidad proviene del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre. Puede ser deducida por los hijos si tuvieran el conocimiento del nuevo matrimonio. La violencia física o moral será causa de nulidad del matrimonio en cualquiera de las circunstancias. Estos son algunos ejemplos de nulidad. En conclusión, el tema central de esta investigación estuvo enfocado al matrimonio, en el cual nos interesaba saber como tema central los derechos y obligaciones de este. El análisis del proyecto de esta investigación se centró en el Código Civil para la Ciudad de México a partir de la reforma del 11 de febrero del 2021. Nos enfocamos en los temas del matrimonio, donde pudimos ver que jurídicamente el concepto del sacramento es erróneo y con este nos da pauta a las obligaciones del matrimonio en las que respecto a los bienes se deja en claro en qué condiciones quieren contraer matrimonio. Por último, en el divorcio, entendemos que no es tan sencillo como romper este vínculo del matrimonio, más bien es el inicio de una problemática conyugal.